Si venís siguiendo este canal o al menos viste alguno de mis videos anteriores, seguramente sepas que soy un fiel defensor de poder invertir nuestro dinero, específicamente en algún mecanismo de inversión que no requiera demasiado nuestro tiempo, porque hace que sea bastante más fácil y más accesible para todos tener una inversión que no requiere que estemos todo el tiempo mirándola o comprando y vendiendo o trabajando sobre ella. Entonces, los mecanismos de inversión pasivos, como pueden ser los ETFs, como los que siguen a Standard & Poor's 500, por ejemplo, son un instrumento que yo recomiendo bastante, y a raíz de esto me han llegado bastantes consultas a través de Instagram y a través de los comentarios de YouTube sobre cuál era mi opinión sobre los planes de inversión de la empresa Majorano, específicamente los que se llaman Tu Plan. Entonces en este video vamos a ver justamente eso. En primer lugar tenemos que preguntarnos, en este caso de Majorano, ¿qué es en lo que estamos invirtiendo? Básicamente son 3 fondos que ya están predestinados, ya están prearmados, y según el perfil de inversor que tengamos, que nos van a consultar cuando abrimos la cuenta, nos van a recomendar alguno de estos 3 planes, los cuales no podemos cambiar ni modificar, ya están armados, lo que es algo bastante bueno porque, como decía antes, es una inversión bastante pasiva. Una vez que compramos, no tenemos que estar todo el tiempo comprando o vendiendo o mirando cómo está nuestra cartera. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es entender si lo que nos ofrecen es invertir directamente en el propio activo financiero per se, o si lo que nos ofrecen es participar en un mecanismo de inversión que está siendo administrado y gestionado por otra persona o institución. En el caso de Tu Plan de Majorano, estamos frente al segundo escenario, básicamente porque lo que vamos a hacer es participar de un fondo de inversión, y a la vez Majorano lo que hace con nuestro dinero y el dinero de las demás personas es invertirlo en un fondo mutuo. Para quienes no saben lo que es un fondo mutuo o un mutual fund en inglés, es básicamente una alternativa de inversión que es gestionada por una persona o por una institución que permite a diferentes inversores unirse y juntar fondos para que esta empresa gestione esas inversiones por ellos. En este caso, en el caso de Tu Plan de Majorano, en lo que invierten, según nuestro perfil y según el plan que hayamos elegido dentro de Majorano, invierten en 3 fondos mutuos diferentes de la empresa BlackRock, que es una empresa muy conocida que gestiona muchos fondos mutuos que son muy populares en Estados Unidos y en el resto del mundo, así que por ese lado estamos tranquilos de que nuestra inversión está siendo gestionada por una empresa súper profesional. Estos fondos mutuos de BlackRock, en donde Majorano va a invertir nuestro dinero, están compuestos 100% por ETFs de diferentes cosas que, según el perfil que hayamos seleccionado y el fondo que hayamos seleccionado, vamos a tener más exposición a el mercado de valores y de acciones, o el mercado de bonos si elegimos un perfil un poco más conservador. Entonces, para que quede bien claro cómo es el flujo del dinero en el caso de nuestra inversión, nosotros vamos a invertir en los planes de Majorano, que a su vez Majorano va a invertir ese dinero en los fondos mutuos de BlackRock, y BlackRock dentro de los fondos mutuos va a tener diferentes ETFs que adentro van a tener acciones o bonos o de diferentes tipos de activos según el perfil que hayamos seleccionado. Cabe aclarar que estos fondos mutuos de BlackRock son activamente gestionados por la empresa. Va a haber una persona, o en realidad seguramente varias personas profesionales de la inversión, que van a estar gestionando estos portafolios y van a hacer los movimientos necesarios para poder maximizar el potencial de crecimiento de estos fondos. Y ahí tenemos que tener claro que, si bien este fondo va a estar gestionado por BlackRock, Majorano no va a hacer nada de gestión en estos fondos, simplemente va a agarrar nuestro dinero y el dinero de los más inversores y lo va a poner en estos fondos. O sea, la responsabilidad no va a ser tanto de Majorano, de la performance de la inversión, sino más bien de BlackRock y de los instrumentos que estén dentro de cada uno de los fondos. Entonces, ahí nuestro deber como inversores es poder averiguar exactamente en cuál de estos 3 fondos de BlackRock van a estar invirtiendo nuestro dinero y entender cómo está compuesto este fondo. Pero antes de ver esa parte, veamos exactamente cómo define Majorano nuestro perfil como inversor para hacer la recomendación de los 3 planes que tienen. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta dentro de la página de Tu Plan de Majorano, y ahí nos van a pedir unos datos básicos como nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento. Luego nos van a pedir datos básicos de contacto, que va a ser nuestra dirección de donde vivimos, el país, la ciudad, el email, el teléfono y el celular. En el tercer paso nos va a pedir algunos datos laborales. Tenemos que marcar si somos dependientes o independientes, si queremos marcar la actividad, la empresa y el ingreso mensual en dólares que tenemos. Y el cuarto y último paso, ahora sí, va a ser el perfil de cliente, que le llaman acá, que sería básicamente el perfil de inversor, que nos va a hacer algunas preguntas sencillas, donde nos preguntan con cuánto vamos a ingresar al fondo, si vamos a hacer aportes regulares o no. Nos va a consultar de cuáles activos financieros tenemos conocimientos, ahí seleccionamos cuáles conocemos y cuáles no. Luego nos pregunta nuestro horizonte temporal para la inversión, si es menos de 10 años, si es entre 10 y 20 o más de 20 años. Luego nos hace una pregunta sobre la tolerancia al riesgo y sobre nuestra experiencia en inversiones financieras.
y nos marca una afirmación para ver con cuál nos sentimos más identificados, y esto va a terminar nuestro perfil como inversores. Entonces, según esta información, Majorano nos va a indicar una recomendación de cuál de los 3 planes creen que se amolda mejor a nuestros objetivos y nuestro perfil de inversor. Ahí nos puede tocar un perfil conservador, un perfil moderado o un perfil agresivo o de crecimiento. Y ahora vamos a ver exactamente cómo están compuestos estos 3 fondos en los que van a invertir nuestro dinero. Y un detalle no menor a tener en cuenta es que los fondos de BlackRock en los que va a invertir Majorano son fondos que están domiciliados en Europa en vez de Estados Unidos, y esto tiene algunos beneficios para nosotros como inversores extranjeros. Uno de los principales beneficios de invertir en fondos domiciliados en Europa es que, como saben, si invertimos en un fondo domiciliado en Estados Unidos que nos paga dividendos o cupones de bonos o algún tipo de rentabilidad distributiva, se nos va a aplicar una deducción de un 30% de impuestos en Estados Unidos, que eso nunca llegamos a verlo como inversores porque directamente se deduce en nuestra cuenta. En este caso, en los fondos en los que va a invertir Majorano de BlackRock son domiciliados en Europa, y además son fondos que no son distributivos, o sea, no van a pagarnos en efectivo esas rentabilidades que obtengamos por concepto de dividendos o de los cupones de los bonos. Entonces esos montos se va a invertir directamente en el fondo, entonces no vamos a tener que pagar nada adicional ni nos van a retener este 30%, lo que puede ser bastante beneficioso para incrementar un poco nuestra rentabilidad. Estos 3 fondos van a tener rentabilidades anuales esperadas bastante diferentes entre sí, porque obviamente van a tener diferente composición de activos. Algunos van a tener más renta fija, otros más renta variable, y se espera que cuanto más renta variable, o sea, más riesgo tomemos, más sea la rentabilidad que podemos esperar, y cuanto más renta fija, vamos a tener menos rentabilidad. Para el caso del fondo conservador, que es más que nada inversión en renta fija, vamos a esperar un 4% anual en promedio. Para el fondo moderado se espera un 5,5% promedio anual, y para el fondo de crecimiento un 7% anual. Pero obviamente que estos son proyecciones y estimaciones de rentabilidades promedio en un lapso largo de tiempo, porque ni Majorano, ni yo, ni el mejor economista del mundo nos puede confirmar cómo se van a comportar esos activos en el futuro. Entonces, cuanto más componente de renta variable tengamos, más puede fluctuar esto al alza o a la baja. Entonces, no se queden solamente con estas rentabilidades esperadas, sino que analicen de qué se tratan estos fondos y puedan entender qué rentabilidad esperan ustedes personalmente y qué proyecciones tengan. Si vamos por el plan agresivo o de crecimiento, vamos a ver que el fondo mutuo en el que invierten, acá nos va a contar en la página de qué se trata el fondo y cuál es el objetivo. Nos va a mostrar la performance histórica de este fondo. Nos va a mostrar algunas de las métricas principales, como el tamaño del fondo, la cantidad de posiciones e inversiones que tiene, cuándo se lanzó y etcétera. Acá vemos, por ejemplo, que nos dice que está domiciliado en Luxemburgo y que es un fondo que cotiza en la moneda euro. Si seguimos bajando, vamos a llegar a la parte que dice Holdings, que esto es básicamente los activos que tiene adentro el fondo y qué peso dentro del fondo tiene cada uno de ellos. Y acá, por ejemplo, en el caso del fondo Growth, el fondo de crecimiento, vamos a ver que tiene bastante foco en empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, vemos que tiene casi un 20% en este ETF con el ticker EDMU, que es básicamente un ETF que tiene empresas similares a la que encontramos dentro del Standard & Poor's 500, pero eliminando algunas de empresas controversiales, como por ejemplo tabacaleras y fábricas de armamento y demás. Luego, la segunda posición más grande es, ahora sí, el Standard & Poor's 500 o un ETF que lo replica. Eso pesa un 9,7% del fondo. Y en tercer lugar vemos que tenemos algo de renta fija. En este caso es un ETF de bonos. Eso pesa un 8,4% del fondo. Y acá, si queremos, podemos seguir pasando las páginas y viendo exactamente cómo está compuesto el fondo. Y también más abajo nos va a mostrar cómo está compuesto globalmente. Y nos muestra que 83% está invertido en acciones de empresas o en ETFs que nuclean acciones de empresas. Tiene un 13,5% de renta fija y un 3% en inversiones alternativas. Entonces vemos que en el caso del fondo Growth, el foco principal está en la renta variable con un 83%, lo que es razonable para un fondo de crecimiento, porque como sabemos, la renta fija en general paga bastante menos rentabilidad de lo que puede pagar la renta variable. Si pasamos al fondo moderado, vamos a ver la misma información que veíamos antes, y si bajamos a la parte de la composición, vemos que en este caso la posición número 1 en cuanto a peso del portafolio es el mismo ETF que veíamos antes de empresas de Estados Unidos.
Pero en segundo lugar ya vemos lo que es renta fija. Luego tenemos el resto de las posiciones y si vamos nuevamente a la parte del desglose, vamos a ver que en este caso baja un poco la concentración de renta variable y crece la parte de renta fija. En este caso tenemos 57% del fondo en renta variable y 40% aproximadamente de renta fija. Entonces podemos concluir que efectivamente este es un portafolio que podemos considerar moderado, porque si bien tenemos exposición a lo que es la renta variable y las acciones con un 57%, también tenemos un porcentaje bastante grande de renta fija con un 39%, lo que va a hacer que nuestro portafolio no tenga tanta volatilidad seguramente como puede tener el fondo de crecimiento, que tiene más de 80% de su foco en renta variable. Y por último, si vamos al fondo conservador, obviamente se podrán imaginar que en este caso vamos a tener mucho más renta fija que variable. Si miramos en las posiciones la clase de activo, vamos a ver que la mayoría de ellos son de renta fija y hay algunos nada más de renta variable. Sin embargo, vemos que la primera posición sigue siendo el mismo ETF de Estados Unidos, porque obviamente siempre queremos tener en nuestro portafolio algo de exposición a este mercado, y eso es básicamente un 18% de este fondo. Pero luego la gran mayoría del resto de posiciones son de renta fija. En este caso no tenemos un desglose exactamente de cuánto es el porcentaje, pero lo que podemos hacer es descargar las posiciones, que es lo que dice en este caso, y podemos calcular nosotros cuánto es renta variable y cuánto es renta fija. En este caso me dio que la renta fija en este fondo es de 57% y más o menos un 40% está en renta variable. Para no hacer demasiado largo el video, no voy a estar entrando específicamente en cada uno de los ETFs dentro de cada uno de los fondos, porque demoraríamos muchísimo, pero sería muy importante que ustedes como inversores puedan revisarlo y hacer un doble clic en cada uno de los fondos en el que van a invertir y que vean qué tiene adentro cada uno de los ETFs que vamos a ver. Vamos a ver solamente un ejemplo para que vean cómo se hace, pero es muy sencillo. Simplemente se fijan en el listado de posiciones del fondo y van a tener el ticker, que es las letritas que vamos a ver a la izquierda en la columna de posiciones, y eso lo buscamos simplemente en Google y vamos a poder encontrar toda la información de ese ETF y qué tiene adentro y su performance histórica y demás. Por ejemplo, vamos a ver de qué se trata el ETF EDMU, que vimos que se repetía en los tres fondos, que es el que tiene exposición a empresas de Estados Unidos, y si lo buscamos en Google, simplemente buscamos EDMU ETF y entramos a alguna de las páginas que nos muestran información. En este caso vamos a entrar a la página de iShares, que casualmente es justamente de BlackRock, pero acá vamos a tener toda la información del fondo. Nos va a decir la performance en los últimos años, nos va a decir de vuelta los key facts, y si bajamos un poquito más, vamos a ver como hoy las posiciones que tiene adentro, pero en este caso no va a ser ETF, sino que van a ser exactamente qué acciones hay dentro de este ETF. Vamos a ver que el top 10 es básicamente el mismo top 10 de acciones que encontramos en el Standard & Poor's 500, que son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Nvidia, Tesla, JP Morgan Chase, Visa. Entonces, viendo esta información, vamos a entender que es un fondo que tiene foco en Estados Unidos y seguramente no va a tener tanta volatilidad, porque las empresas en las que invierte son en general empresas de gran capitalización de mercado y empresas bastante consolidadas y grandes. Entonces seguramente no sea tan volátil como puede ser algún otro ETF. Seguramente no todo el mundo va a querer entrar a cada uno de los ETFs que componen su fondo y entender de qué se trata, pero por lo menos les recomiendo que miren los primeros 5 o 10, o por lo menos que hagan el mayor porcentaje del fondo en el que van a invertir, para entender a dónde va a ir su dinero, por lo que explicábamos antes de la importancia de entender siempre qué está pasando con nuestro dinero. Los fondos de Majorano son bastante flexibles, pero tienen algunos requisitos básicos que tenemos que cumplir para poder empezar a invertir en estos fondos. En primer lugar, tenemos que tener 18 años, o sea, ser mayores de edad. Tenemos que tener una inversión inicial de $5.000 y luego podemos hacer aportes a los fondos cuando queramos. No tenemos la obligación de aportar todos los meses, pero sí, cada vez que queramos invertir en estos fondos, tenemos que invertir un mínimo de $200. Lo que tiene de bueno esto es que, si bien el monto de $200 mensuales puede ser una barrera para algunos inversores, no estamos obligados a invertir este monto todos los meses como pasa en otros fondos de inversión de nuestro país. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí podemos invertir $50 por mes. Lo que vamos a hacer es ir mandando a la cuenta de Majorano los $50 que tenemos, y cuando llegamos a 200 nos van a permitir hacer la inversión en el fondo que queramos. Entonces esto nos da bastante flexibilidad, porque podemos un mes depositar 200 y nos van a comprar, al mes siguiente 50 o al mes siguiente 500 cuando cobramos el aguinaldo o lo que sea. Entonces podemos ir variando nuestro nivel de aportes al fondo y ellos van a ir invirtiendo por nosotros, lo que hace bastante sencillo este fondo y bastante flexible para muchos inversores.
Majorano hace la compra, o sea, la inversión en estos fondos mutuos en BlackRock una vez por mes. Es el último día hábil del mes. Por ende, si queremos invertir y que nos inviertan en ese mes nuestro dinero, tenemos que enviar el dinero antes de eso para que ellos puedan gestionar la compra junto con la compra de los demás inversores que van a invertir en ese mes. La manera de enviar dinero a nuestra cuenta de Majorano es a través de una transferencia en plaza, una transferencia bancaria. Se hace al día de hoy a una cuenta Bro. Tienen pensado en el futuro poder incluir algún banco más, pero igual no es un problema porque desde un Banco Santander, Itaú, lo que tengan, pueden girar a esta cuenta de Bro y ahí van a tener el dinero pronto para que sea invertido en la siguiente compra que haga Majorano. Una vez que tenemos el dinero invertido, lo bueno es que podemos retirar el dinero totalmente o parcialmente en el momento que queramos y solamente vamos a pagar una comisión de $35, que es un ticket que nos van a cobrar por hacer el retiro, y no importa cuánto estemos retirando, va a ser este monto fijo que vamos a pagar y vamos a tener muy rápidamente el dinero de vuelta en nuestra cuenta. La comisión de mantenimiento que nos va a cobrar Majorano por invertir en estos fondos es de un 1% IVA incluido anual que se factura trimestralmente, y acá tenemos dos opciones para pagar este monto, y una es pagar directamente este monto por separado que nos corresponda a ese trimestre, o podemos elegir la opción de que se liquide una cierta porción de nuestro portafolio para pagar esta comisión, y de esta manera no tenemos que hacer absolutamente nada nosotros, simplemente se va a deducir de nuestro portafolio lo que nos corresponde pagar de comisiones. A modo de conclusión voy a estar comentando cuál es mi opinión sobre estos fondos y también voy a intentar responder las dos preguntas principales que me han llegado respecto de los fondos de Majorano, que son, en primer lugar, cómo se compara esto con invertir nosotros por nuestra cuenta en bolsa, abriendo una cuenta de broker y eligiendo los activos y demás. Y la otra pregunta es cómo se compara esto con alguna otra opción que tenemos en Uruguay de fondos de inversión, como por ejemplo puede ser el caso de Sura o de Smart Saving de Poli Online, que lo he mencionado en otros videos. Entonces, empezando por la primera pregunta, ¿cómo se compara esto con invertir por nuestra cuenta? La realidad es que va a ser bastante distinto porque obviamente invirtiendo por nuestra cuenta vamos a tener mucha más flexibilidad de en qué podemos invertir y qué porcentaje de nuestro dinero queremos que vaya a diferentes activos, pero por el contrario vamos a tener que trabajar nosotros y poner bastante de nuestro tiempo para elegir los activos, comprarlos, abrir la cuenta de broker, girar el dinero, y también vamos a tener seguramente algunos costos adicionales por el hecho de girar el dinero o comisiones de compra y venta de activos y demás, que con este caso estaremos totalmente exonerados de hacer esto y sería mucho más sencillo para el inversor y mucho más pasivo. Y respondiendo a la segunda pregunta de cómo se comparan estos fondos de Majorano versus otros fondos que tenemos disponibles en Uruguay, específicamente preguntaban más que nada por la comparación con el fondo Smart Saving de Poli Online, que saben que lo recomiendo mucho en varios videos. Y acá es bastante difícil de dar una respuesta, al menos una respuesta concreta, sin saber qué tipo de inversor seas y qué objetivo tengas, pero la realidad es que son dos fondos bastante diferentes entre sí. Los fondos que podrían llegar a ser relativamente comparables entre sí podrían ser Smart Saving con el fondo crecimiento de Majorano, porque ambos tienen su mayor foco en lo que es la renta variable, pero también tienen varias diferencias entre ellos. Por un lado, Smart Saving de Poli Online va a tener foco solamente en Standard & Poor's 500, que como sabemos es un índice que está bastante diversificado y está bastante probado en el tiempo de que es una buena inversión, pero tiene foco solamente en el mercado de Estados Unidos. Por el otro lado, el fondo de crecimiento de Majorano va a ser un fondo un poco más balanceado y un poco más diversificado, porque si bien, como veíamos recién, tenemos bastante foco en Estados Unidos y en las mismas acciones que podemos encontrar en Standard & Poor's 500, vamos a tener también algo de renta fija y algo de exposición a otros mercados internacionales y mercados emergentes, como puede ser el mercado de China, que es un mercado que se espera bastante crecimiento en el futuro. Entonces puede ser una buena idea si queremos diversificar un poco más nuestra cartera. Como conclusión, creo que tu plan de Majorano es una muy buena iniciativa y una muy buena alternativa para muchos inversores que quieren tener sus primeras experiencias invirtiendo en bolsa, o incluso para inversores un poco más experimentados que quieren tener una inversión pasiva y que se ajuste a sus necesidades. Lo que tiene de muy bueno tu plan es que tenemos 3 fondos de inversión para elegir que son bastante diferentes y tienen 3 perfiles bien marcados, bien diferentes, entonces seguramente siempre vamos a poder encontrar un plan que se adapte a nuestras necesidades. En este aspecto sí podemos decir que es un poco mejor que el plan de Smart Saving porque tenemos más opciones, pero si solamente queremos invertir en Standard & Poor's 500, quizás la opción de Smart Saving sea más adecuada, entonces va a depender muchísimo de nuestros objetivos y de en qué queramos invertir.
Uno de los puntos negativos que podemos verle a los fondos de Majorano puede ser, por ejemplo, el 1% de comisión que nos cobran, porque si pensamos que vamos a pagarle un 1% a Majorano, que es poco, pero también BlackRock va a tener una comisión de mantenimiento y a su vez los ETFs dentro de los fondos mutuos van a tener ciertas comisiones muy pequeñas, pero comisiones en fin de mantenimiento del ETF. Entonces tenemos un esquema de comisiones que puede ser bastante grande a la larga, pero esto puede ser un poco compensado por lo que decíamos antes de que los fondos están domiciliados en Europa y en la parte de dividendos seguramente vamos a poder reinvertir ese dinero y no tener que pagar impuestos. Entonces seguramente podemos compensar un poco y netear estos costos de mantenimiento. Entonces, como decimos siempre, los únicos responsables por nuestras inversiones somos nosotros. Entonces deberíamos no solamente quedarnos con lo que vemos en un video en YouTube o lo que podemos escuchar en la radio o ver una página web, sino que sentarnos a analizar si nuestra inversión que estamos haciendo se ajusta a nuestros objetivos, a nuestros valores, a nuestras necesidades y demás, y ahí poder tomar la definición de si queremos invertir en esto o no. Pero de todas formas creo que es una muy buena alternativa, es una muy buena opción y felicito a Majorano por tener este tipo de opciones disponibles para los inversores, porque hace falta en Uruguay más mecanismos flexibles y sencillos como este para que los inversores tengan para elegir y puedan invertir en diferentes cosas. Hasta acá llega el video de hoy, espero te haya gustado. Si te gustó, por favor, como siempre, no te olvides de darle un like, que me ayuda mucho que el canal siga creciendo, y también suscríbete y activar la campanita. Nos vemos en el próximo.